Reconstruido. Capítulo 53. Desafía al destino. ¿Qué opinas? Preguntó el moderador. ¿Qué me creo? Preguntó el analista, un hombre mayor con traje. Creo que la gente está asustada. Olmig fue el héroe número 1 durante 40 años y luego se retiró en una batalla que prácticamente destruyó una ciudad entera. Nuestro siguiente número 1 resultó ser un abusador de menores cuya principal víctima regresó y mató a docenas. Monstruos gigantes aparecen en el centro de Tokio, un ex-héroe anda por ahí disparando a la gente por diversión, y después de todo eso, los héroes y la policía lanzan una operación gigantesca contra un movimiento político. La gente está asustada. Todos empezamos a dudar de si los héroes pueden protegernos. Y los héroes atacan un movimiento que dice que la gente debe protegerse. Precisamente por eso necesitamos la desregulación de las peculiaridades. ¿Y qué opina del arresto de este movimiento por terrorismo y traición? Replicó la mujer más joven del panel. Y del hecho de que sus líderes hayan estado manipulando los mercados de equipos de apoyo para enriquecerse. Que su líder estuviera sobornando o chantajeando a funcionarios políticos y héroes. Eso es solo propaganda, se burló el anciano. La policía y los héroes inventan justificaciones para su propia inutilidad. Saben que los héroes ya no pueden protegernos y se aferran al poder que pueden conseguir antes de que se lo arrebaten todo. Los héroes no pueden protegernos. ¿Qué hay de Autsube's Geanist, Miruko, Edgesot, Ryukyu? Cualquiera de ellos sería un héroe de primera en cualquier otro país. Japón tiene algunos de los mejores héroes del mundo. Y aún así, la delincuencia sigue en aumento. El rostro del hombre se puso rojo. Y ninguno de esos héroes que mencionaste puede llenar el vacío que dejó la jubilación de All Might. Japón carece de un símbolo. Mucha gente ha estado llamando al nuevo héroe, Deku, nuestro futuro símbolo en línea, señaló el moderador. ¿Y qué hay de él? Es un estudiante heroico, corrigió el hombre. ¿De verdad vamos a confiar en un niño para que nos resuelva los problemas? ¿Confiar el destino de nuestro país a un joven que claramente tiene el corazón de un héroe? Preguntó. Por supuesto. ¿Has visto el video? Deku tiene la fuerza, el temperamento, el corazón, la inteligencia. Todo lo que cualquiera podría desear de un futuro símbolo. Hablando del video, interrumpió el moderador. Entramos en directo a las escaleras del Hospital Central, donde se ha confirmado que Deku está dentro. Ahora vamos con nuestro reportero de campo, Tamawa Shen. Tamawa. Gracias, señor. La transmisión cambió a una mujer con traje sastre, sosteniendo un micrófono. Tras ella, el Hospital Central se extendía hacia el cielo, brillando bajo la luz del sol. Como todos saben, hoy los héroes lanzaron una operación por todo el país para detener a un grupo conocido como el Ejército de Liberación de Meta. El joven héroe Deku, como parte de su estudio con el solitario héroe Gran Torino, actuó como vanguardia de la misión. También se enfrentó a su líder, un hombre conocido como Redestro, en combate singular, y obtuvo la victoria. También nos dicen que el Ejército de Liberación de Meta tenía como rehén a Toga y Miko. Muchos reconocerán el nombre de Toga como exmiembro de la Liga de Villanos, pero poco después de la batalla del Distrito Camino, desertó y se convirtió en informante de los héroes y la policía. Fue rescatada por un equipo de héroes durante la redada y ahora se recupera aquí, en el Hospital Central. Deku también fue enviado aquí por las heridas que sufrió durante la batalla con un teniente del Ejército de Liberación de Meta llamado Kurious, cuyo verdadero nombre es Chitose Kizuki, dueño de una pequeña editorial. Kurious grabó y subió toda la batalla a distancia antes de enfrentarse a Deku al final. Tenemos una parte de su enfrentamiento que les mostraremos en vivo. Sin embargo, les advertimos que las imágenes podrían no ser aptas para niños. Serías un dios, estás loco. No soy nada especial. Te equivocas. Eres nuestro salvador. Estos otros mestizos, Redestro, el Ejército de Liberación, no importan. Tú sí. Tu peculiaridad, no soy mi don. Eso es lo que la gente como tú nunca ha entendido. Son mis decisiones, mis acciones, eso es lo que me convierte en un héroe. No soy tu historia, no soy tu salvador. Soy un héroe. Y salvo a la gente de gente como tú porque sé exactamente lo que significa ser impotente. Soy un héroe porque siempre me levantaré y lucharé cuando la gente esté en peligro. Lucharé por quienes no pueden defenderse. Porque la vida no es justa.
Y las personas no son iguales. Por eso nos corresponde a nosotros hacer que las cosas sean iguales. Defendiendo a quienes no pueden. Eso es lo que soy. Eso es lo que me convierte en un héroe. El héroe Deku causó sensación cuando se convirtió en el primer y único becario de Mirko, explicó el reportero. Desde entonces, muchos lo han comparado con All Might, el símbolo de la paz, por su increíble fuerza. Pero parece que la mayor similitud entre ambos reside en sus corazones. El discurso de Deku ya se ha vuelto viral y muchos lo comparan con los discursos de nuestro antiguo héroe número uno a lo largo de los años. Ha despertado mucha controversia, especialmente entre el público más joven. Muchos lo consideran inspirador y un llamado a la acción similar al manifiesto de Stein. Sin embargo, ha generado críticas y cuestionamientos. Algunos incluso llegan a tachar a Deku de hipócrita por afirmar su impotencia cuando posee un poder tan inmenso. Pero, un rugido sordo de la multitud la interrumpió. Los flashes de las cámaras. Tanto periodistas como aficionados comenzaron a gritar y a señalar hacia la entrada. Ahí está. El reportero también se giró hacia la entrada. Deku. Deku, por aquí. Izuku estuvo tentado por un momento de imitar a Katsuki y lanzar un par de delawares mases contra la multitud para dispersar a algunos periodistas. Salir del hospital y ser bombardeado por los flashes de las cámaras fue una desagradable sorpresa. Estaba exhausto y sucio. Solo quería irse a casa y dormir una semana. Sin embargo, apretó los dientes y se obligó a sonreír radiantemente. Ochako le preguntó enarcando una ceja. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó. Él negó con la cabeza. Estoy bien, prometió. Dio unos pasos al frente, atrayendo la atención de la multitud mientras Ochako se alejaba. Los periodistas le lanzaban preguntas mientras los aficionados gritaban su apoyo. Sin embargo, se oían algunas voces negativas entre la multitud, gente que creía en las posturas del diputado. Los guardias de seguridad hicieron todo lo posible por mantener a la multitud alejada de la entrada, pero era evidente que tenían dificultades. Izuku levantó la mano para intentar tapar el ruido. ¿Podríamos dar un paso atrás desde la entrada? Rió a carcajadas imitando a All Might. No estorbemos a quienes necesitan entrar. Lentamente, la multitud retrocedió. Izuku suspiró para sus adentros. Ahora, una pregunta a la vez. Asintió con la cabeza hacia un reportero que reconoció vagamente. Kokoya iba de Cape Chaser Network. Deku, ¿cómo está Toga y Miko? Se está recuperando, dijo Izuku simplemente. Sonrió ante la pregunta. Fue bueno que la primera fuera una de las más fáciles de responder. El personal aquí es de los mejores del mundo, así que está en buenas manos. Señaló a un reportero al azar. ¿Qué va a pasar con Toga a continuación? Una vez recuperada, la trasladarán a un centro de detención a la espera de juicio, explicó. Ha sido un recurso valioso para la policía y un héroe, pero aún debe responder por los crímenes que ha cometido. ¿Cuál es su respuesta a las acusaciones de que los héroes atacaron la ciudad de Deika para interrumpir una manifestación política? Un periodista lo interrumpió. Izuku reprimió el gruñido que amenazaba con salir de su boca. En colaboración con la policía y el ejército, arrestamos a una peligrosa organización terrorista que planeaba derrocar a ramas del gobierno, corrigió. Puede que hayan pervertido una ideología política para ocultar sus intenciones, pero su verdadero objetivo era, y es, el poder y el control. ¿Cree usted en la desregulación caprichosa?, preguntó otro periodista. Esa es una trampa como ninguna otra, pensó Izuku. Nemuri siempre decía que solo había una respuesta a una pregunta así. Sin comentarios. ¿Qué les dices a todas las personas que tienen miedo en este momento? Lo entiendo. Sé que los tiempos pueden ser difíciles, pero siempre habrá tiempos difíciles. Izuku se emocionó un poco al recordar con fuerza todos los desastres y pesadillas que había pasado. Sus años sin Don, todos los peligros que había enfrentado en la UA. Pero esos son los momentos en los que más necesitamos apoyarnos los unos a los otros, pensó en Nemuri y Ochako, su madre y All Might. Pensó en todos sus compañeros de clase. Pensó en Himiko, que nunca había tenido a nadie más que a él en quien confiar. Acérquense a sus seres queridos. Hagan suyas sus fortalezas y bríndenles la suya. Y por todos aquellos que se sienten solos, que sienten que no hay nadie para ellos.
No necesitan tener miedo, les dedicó a todos una sonrisa confiada. Estoy aquí, Deku, ¿tienes algún plan para ir tras Lady Nagant? Lady Nagant se enfrentará a la justicia, prometió Izuku. Me encantaría arrestarla yo mismo, pero aceptaré cualquier resultado que la lleve de vuelta a la cárcel. Notó que Ochako lo saludaba con el rabillo del ojo. Se dio un golpecito en la muñeca. Él asintió. Muy bien, probablemente pueda responder una pregunta más. Deku. Deku. Decenas de reporteros competían por su atención. Escudriñó la multitud en busca de un rostro conocido hasta que sus ojos se posaron en una mujer que había visto varias veces, tanto en el campo como en la UA. Kibo-san. Ella le sonrió. Deku, has participado en un montón de peleas a gran escala a tan temprana edad y rápidamente te has ganado la atención como un héroe eficaz. Algunos incluso te han llamado el símbolo de esta generación, como lo fue All Might antes. Un héroe al que la gente puede apoyar. ¿Cuál es tu respuesta? Nunca habrá otro All Might, dijo Izuku, sonriendo con cariño al recordar a su predecesor. Pero la razón no es lo que la gente podría pensar. All Might no fue el símbolo de la paz por derrotar a la mayoría de los villanos o luchar contra las mayores amenazas. Fue un símbolo por su capacidad de inspirar a la gente. Un amigo mío dijo una vez, el símbolo de la paz salvó a mucha más gente que All Might. No creo que vuelva a haber nadie como All Might. Pero todos podemos ser símbolos y héroes a nuestra manera. Gracias a todos. Los reporteros comenzaron a retroceder. Aquellos con camarógrafos se giraron hacia ellos y respondieron al estudio. Al irse, los fans se acercaron para llenar los huecos. Izuku sonrió al verlos. Era surrealista estar al otro lado de su admiración. Había pasado años buscando peleas con villanos para ver a algunos de sus héroes favoritos, y ahora que la situación era diferente, no podía dejar de complacerlos. Izuku bajó las escaleras hacia la barricada. Algunos fans le dieron cosas para que las firmara, lo cual hizo con gusto. Algunas eran claramente fotos suyas dibujadas por fans, otras eran fotos suyas en el festival deportivo, o el póster de él y Mirko que se había publicado cuando estaba haciendo prácticas con ella. Se tomó fotos y selfies, y charló distendidamente con ellos. Era divertido, pensó Izuku, estar en este lado de la situación. No eran periodistas ansiosos por atraparlo en una trampa verbal o buscando una historia jugosa. Eran los suyos. Eran los nerds y los fans, los incondicionales que se deleitaban celebrando hazañas. Izuku se sintió revitalizado por su energía y pasión. Sus amigos eran geniales, pero nunca habían comprendido realmente el amor de Izuku por los héroes. Veían a los héroes como competencia, como personas de las que aprender y como parámetros con los que comparar su crecimiento como aspirantes a héroes. Pero mucho antes de que Izuku fuera un héroe, era un fan de los héroes. No estaba seguro de poder superar algún día ese amor e idolatría que sentía por los héroes, y tampoco estaba seguro de querer hacerlo. Izuku le quitó el teléfono a una mujer con una sudadera de Mirko mientras su hijo pequeño lo miraba con los ojos muy abiertos. Inclinó el teléfono hacia abajo para capturar al niño y a la madre en la selfie con él. All Might. Tomó la foto y le devolvió el teléfono a la madre, quien le dio las gracias efusivamente. No fue problema, de verdad, le dijo. Miró al niño que seguía mirándolo. El asombro se reflejaba en sus ojos. Izuku recordaba a sí mismo de niño cada vez que veía el debut de All Might en la computadora. Hola, pequeño. Se agachó a la altura de sus ojos. ¿Qué tal? Sí, murmuró tímidamente. Su mirada se clavó en el suelo. El chico se mordió el labio. Izuku lo vio esforzarse visiblemente por recuperar la confianza antes de volver a hablar. Señor Deku. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Qué pasa? Pareces tan fuerte, tú. Su mirada se dirigió a Izuku. ¿Quisiste decir lo que dijiste en ese video? ¿Qué sabes, cómo se siente? Ser impotente, terminó Izuku mentalmente. Sí, chaval. Lo hago, dijo en voz baja. ¿Pero eres tan fuerte? Izuku contuvo un suspiro. Estaba seguro de que recibiría mucho de esto en los próximos días. Aprendí cómo y recibí muchísima ayuda en el camino, le dijo. Algún día lo lograrás, amigo. Izuku se levantó y saludó al resto de los fans antes de acercarse a Ochako, quien lo esperaba.
Ella le sonrió con suficiencia, con los brazos cruzados. ¿Divertirse? Sí, dijo, rodeándola con sus brazos. ¡Qué bien! Hacía tiempo que no me ponía así de nerd. Por cierto, ¿quién dijo eso? MMM, murmuró Izuku. ¿De qué estás hablando? Eso de que el símbolo de la paz hace más bien que All Might, dijo Ochako. Me hizo reflexionar, eso es todo. ¿Acerca de? Bueno, dijo Ochako, mirándolo. Eres increíble, Izuku. Serás aún más fuerte que All Might y un héroe aún mejor. Probablemente no, murmuró Izuku sin poder evitarlo. Aunque me haga más fuerte, dudo que pueda igualar a All Might. Ochako se tapó la boca con la mano. Calla, cariño. No es momento para un momento de fanatismo. Tomado nota, murmuró contra su palma. Serás increíble. Pero no eres All Might, continuó. Nunca habrá otro símbolo de la paz. Su mirada se clavó en la de Izuku. Si de verdad quieres estar a la altura de todo el manto de All Might, creo que debes decidir qué tipo de símbolo quieres ser, Izuku. Ahí, Izuku le dio un cortocircuito en el cerebro. ¿Qué? Mira a tu alrededor, dijo Ochako. Ya tienes mucha influencia. Y sé que la idea te incomoda, pero piensa en todo el bien que podrías hacer. Podrías cambiar el mundo, Izuku. Así que la pregunta es, ¿lo harás? Uraraka. Los dos se giraron al oír el sonido. Manual les hizo señas para que pararan desde donde estaba junto a un coche que los esperaba. Ochako suspiró. Tengo que irme. Le dio un beso en la mejilla. Te escribo luego. Izuku vio a Ochako alejarse corriendo, perdido y confundido. ¿Qué tipo de símbolo quiero ser? Le dio vueltas a la idea. Su sueño siempre fue ser como All Might. Su predecesor fue su guía, la razón por la que creía en los héroes. Sus primeros recuerdos eran de ver vídeos de All Might y sentir esperanza. Ahora que tenía el don de All Might, había sido entrenado por él, ¿cómo podría ser otra cosa que el mismo tipo de símbolo que All Might había sido? Pero no era solo All Might. Izuku parpadeó al darse cuenta. All Might siempre sería una gran influencia para él, pero no fue la única persona que lo convirtió en quien era. Los anteriores portadores de One for All, su madre, Eri, Gran Torino, Mirko, Nemuri, sus compañeros de clase y amigos, tantas personas habían contribuido a moldear la persona en la que se había convertido Izuku. No podía ser igual a All Might porque debía mucho de sí mismo a otras personas. No sería el símbolo de la paz. Izuku era algo más. Además, Izuku había visto el precio que le había costado a Toshinori ser el único pilar de la sociedad. Su mentor había renunciado a su salud, su vida, sus relaciones, a su propia identidad para convertirse en el solitario símbolo de la paz. Por mucho que a Izuku le encantara ser un héroe, ¿podría realmente renunciar a todo y a todos en su vida por ello? No, admitió Izuku para sí mismo. No lo era. Entonces, ¿qué tipo de símbolo quería ser? Días después, Izuku seguía sin tener una respuesta. La pregunta de qué quería ser rondaba su mente durante el resto de sus prácticas, reapareciendo cada vez que tenía un respiro. Hizo todo lo posible por dejarla de lado y concentrarse en la enorme cantidad de papeleo que conllevaba una redada tan grande como la de Ciudad de Ica o en los ejercicios que Gran le obligaba a hacer para ponerlo a prueba, pero nada funcionaba. No ayudó que Gran hubiera decidido no salir de patrulla el resto de la semana debido a la incesante presencia de reporteros y fans que intentaban ver a Izuku. Huelga decir que, para cuando Izuku se encontró sobrevolando el convoy blindado con Gran Torino, casi esperaba que alguien se atreviera a intentar algo en su misión, aunque solo fuera para darle a Izuku una excusa para luchar y desahogarse. A pesar de que sus prácticas habían terminado técnicamente el día anterior, el jefe de policía le había pedido a Izuku que se quedara otro día para escoltar el convoy que transportaba a los líderes del Ejército de Liberación de Meta desde el centro de detención temporal hasta la prisión de Tártaro. Él y Gran Torino surcaban el cielo sobre los camiones blindados y los coches patrulla que avanzaban lentamente por la carretera. ¿Qué tienes en mente, chico? Izuku miró a Gran. ¿Qué? Has estado callado, dijo el hombre mayor con brusquedad, aunque con tono amable. Ni siquiera sabía que eso fuera posible para ti, charlatán. Así que algo grave debe estar pasando por tu cabeza si ni siquiera lo estás murmurando. Solo estoy pensando, la abuela resopló. ¿Alguna vez te han dicho que piensas demasiado?
Más de los que puedo contar, admitió Izuku con una risa. No me malinterpretes, chico, es un buen cambio de ritmo con respecto a Toshinori. Pero pensar demasiado puede ser tan perjudicial como pensar muy poco, ¿entiendes? Sí, señor. No me llame señor, chico, suspiró la abuela. Supongo que solo es abuela Osorahiko. No es que vaya a ser abuela Torino por mucho tiempo más. ¿Qué quieres decir? Me jubilo, dijo sin rodeos. Cuando llegue el verano, habré terminado con todo esto. Espera, ¿qué? Exclamó Izuku. ¿Por qué? Soy viejo, chaval, rió la abuela. Demasiado viejo para estas cosas. Logré sobrevivir incluso a Toshinori como héroe activo y, además, llevo unos años semi-retirado. Solo me quedé para ver quién se convertiría en el noveno y asegurarme de que la memoria de Shimura estuviera en buenas manos. Ahora sí. Miró a Izuku y, por primera vez, vio orgullo en los ojos de la abuela Torino. Eres más adecuado para su legado de lo que jamás hubiera soñado, chaval. La harás sentir orgullosa. Abuela, Izuku se atragantó con la emoción. No podría haberlo hecho sin ti. Gracias. No me agradezcas, muchacho. No hice nada. Los dos volaron en silencio durante los siguientes minutos hasta que el convoy finalmente cruzó el puente que conducía al Tártaro. Guardias y policías rodearon los camiones como hormigas y comenzaron a bajar a los prisioneros y a adentrarlos en el centro de detención. Izuku y Gran observaron un momento antes de aterrizar a un lado donde Tsukauchi los esperaba, observando la procesión. Deku, Gran Torino, los saludó Tsukauchi. Gracias por su ayuda. Por supuesto, Izuku asintió. Que se vaya a la basura. Masculló Gran en voz baja mientras veían cómo se llevaban a más y más miembros del Ejército de Liberación de Meta. La mayoría de sus seguidores estaban retenidos en otros lugares, ya sea porque representaban menos riesgo o simplemente no se les acusaba de delitos graves, pero muchos de los principales líderes que habían estado presentes en Ciudad de Ica fueron asignados al Tártaro, al igual que cualquier miembro con dones particularmente poderosos. Geten, Amplibolt, Trumpet, Skeptic, los dos villanos con aspecto de Yeti contra los que Izuku había luchado, y más, fueron sacados a rastros encadenados y llevados a la prisión a punta de pistola por los guardias. Cuando sacaron a Curious, sus ojos se clavaron de inmediato en Izuku. Tenía los ojos abiertos con reverencia e intentó tirar de sus ataduras para llegar a él, sin éxito. Izuku la observó hasta que ella y sus guardias desaparecieron tras los muros de la prisión antes de volver a centrarse en la razón principal por la que le habían pedido ayuda hoy. Red Estro descendió de la parte trasera del camión blindado, con la mirada fija al frente, como el hombre de negocios seguro que pretendía ser. Tenía la espalda erguida y la mirada fija al frente. Su traje aún estaba hecho jirones por la pelea, pero por lo demás, podría haber bajado de un avión privado para una reunión de negocios, salvo por las enormes y pesadas cadenas que le sujetaban las manos. 4 guardias sujetaban los extremos de las cadenas, cada uno con peculiaridades que aumentaban su fuerza. Izuku siguió su progreso mientras el líder del Ejército de Liberación de Meta era llevado a la prisión. El uno para todos se agitaba furioso bajo su piel. Justo antes de cruzar las puertas, la mirada de Red Estro se desvió hacia un lado y se encontró con la de Izuku, inexorablemente. Había un atisbo de algo, una emoción que Izuku no podía identificar, pero antes de que pudiera descifrar más, Red Estro fue conducido a través de las puertas hacia el Tártaro. ¿Ha dicho algo? Izuku se encontró preguntándole a Tsukauchi, sin apartar la mirada de dónde había ido Red Estro. Nada. Tsukauchi negó con la cabeza. No ha dicho ni una palabra desde que despertó después de tu pelea. La mirada furiosa de Izuku fue interrumpida por Tsukauchi, quien le puso una mano en el hombro. No te preocupes por él, Deku. Se irá por un buen tiempo. No estoy preocupado. No sé qué siento, admitió Izuku para sus adentros. Sin embargo, en lugar de decirlo en voz alta, preguntó. ¿Necesita algo más de mí, detective? Puedes regresar a la UA, Deku. Deberíamos estar listos, dijo Tsukauchi, ignorando el torbellino de emociones que ardía en el corazón de Izuku. Y, ahora que nos encargamos del MIA, podemos concentrar nuestros recursos en capturar a Lady Nagant. Sea cual sea el plan para ella, quiero participar, le dijo Izuku antes de empezar a ascender. Sé que Urabiti también lo hará.
Veré qué puedo hacer. Tsukauchi observó a Izuku elevarse por los aires, con su capa ondeando con los vientos costeros. ¿Sabes? La capa se ve bien, le dijo. Siempre pensé que eran un poco prácticas, pero creo que te quedan bien. Puede que sean poco prácticos, pero por algo son un clásico, dijo Gran. Shimura solía decir que los disfraces ridículos marcan la diferencia entre héroes y justicieros. Uno es un símbolo, el otro es simplemente un matón con superpoderes. Estoy de acuerdo con Nana en esto, abuela, dijo Izuku riendo. Una capa le dice a todo el que te ve que hay un héroe aquí. Atrae a la gente, Izuku parpadeó. Fragmentos de recuerdos flotaron en sus pensamientos. Eri, sonriendo radiante en el festival escolar, la primera vez que la veía sonreír. El costado izquierdo de Shoto ardiendo en una gloriosa llamarada en su primer festival deportivo. All Might, aún en pie tras derrotar a All for One. Ochako y él, flotando en el techo del gimnasio de la UA. Solo Midori y Izuku, ¿eh? Preguntó Nemuri. Bueno, veo a un joven que ha luchado y se ha abierto camino hasta donde está ahora. Veo a alguien con un potencial increíble. Quizás cuando termine contigo, veas lo que hago, ¿de acuerdo? Pero Himiko, esa gente se equivocó. ¿Me oyes? Se equivocaron. No eres ninguna de esas cosas terribles. No eres un monstruo, le dijo Izuku. Solo necesitas un poco de ayuda. ¿Necesitas un poco, niño? Izuku ignoró a Tsukauchi y a Gran mientras sacaba su licencia provisional del cinturón. Era tan obvio. ¿Cómo no se dio cuenta antes? La respuesta lo miraba fijamente desde el epíteto junto a su nombre de héroe. El héroe con esperanza. Deku. Esperanza, dijo en voz alta. Un símbolo de esperanza. Deku. Tengo que irme, dijo, alzando el vuelo. Tengo que llamar a alguien. Con eso, Izuku se alejó disparado, dejando a Gran Torino y Tsukauchi confundidos a su paso. Kaina barrió todo de la mesa con un rugido. Los papeles se esparcieron por el suelo en medio de su furia. Insatisfecha, volteó la mesa, estrellándola contra la pared opuesta. Sintió que pasaron horas antes de que su ira finalmente se disipara y se quedara sentada en medio de su apartamento destruido, aturdida. Todo por lo que había trabajado desde que fue liberada, los cuerpos que había dejado caer y la sangre en sus manos, ahora no significaba nada. Red Destro estaba en prisión, lo que significaba que su prometida revolución estaba fuera de su alcance. La asociación de héroes había ganado. Y una vez más, Kaina no tenía propósito. Era solo un arma cargada sin objetivo. La desesperación amenazaba con abrumarla ahora que su rabia se había reducido a cenizas. La asociación seguiría produciendo niños con ojos brillantes y sonrisas radiantes para sacrificarlos en el altar de su orden sagrada. No podía detenerlos. Su mejor opción había sido apoyar a Red Destro y su nuevo orden mundial. Ahora solo quedaba tumbarse y dejar que la sangre derramada la ahogara. Se hundió los dedos en el pelo. Una bala. Eso era todo lo que necesitaba y todo esto podría acabar. Soy el héroe Urabiti y lo salvaré. Apretó con fuerza sus mechones lavanda hasta que amenazó con arrancarse el pelo del cuero cabelludo. El HPSC había envenenado a esa chica. Habían comprado su inocencia con mentiras melosas y la usarían hasta que toda esa luz interior se desvaneciera antes de deshacerse de ella y pasar a la siguiente. Era lo que habían hecho con Kaina. Era lo que habían hecho con todos. No podía detenerlo. No podía salvarlos. Soy el héroe Urabiti y lo salvaré. Pero, relajó los dedos y lentamente soltó las manos de su cabello. Tal vez podría salvarla. Tal vez, Kaina podría salvar a una sola chica de seguir el camino que Kaina había seguido. Podría mostrarle que no había héroes, revelar la esencia enfermiza que se ocultaba tras disfraces llamativos y superpoderes. Soy el héroe Urabiti y lo salvaré. Kaina sonrió. Soy Lady Nagant y la salvaré. Toc, toc. Oye. Gritó desde la puerta el hombre grasiento al que le había alquilado la casa de seguridad barata. Ya tengo 4 quejas, zorra. Cállate o te echo a la calle. Kaina se dirigió a la puerta y la abrió de golpe. El hombre se sobresaltó, sorprendido por su repentina aparición. Ella presionó el cañón de su rifle contra su sien, anticipándose a sus quejas. ¿Crees que alguien te lloraría si pintara el salón con tu cerebro? Preguntó Kaina. ¿A alguien le importaría?
¿Alguien te extrañaría? Un terror absoluto cruzó su rostro. Por un momento, Kaina se sintió tentada. Pero luego se apartó. Considérate afortunada. Creo que tengo otra utilidad para ti.